Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio el doctor César Vidal nos lleva a reflexionar acerca del papel de los creyentes en la sociedad. ¿Debe interesarnos o no la política? ¿Cómo debe ser nuestra interacción con este mundo? ¿Qué actitud deberíamos tener ante este mundo polarizado entre izquierda y derecha? ¿O será que en estos tiempos son términos que quedan obsoletos? ¿Cómo debe ser nuestra interacción desde el punto de vista cristiano con las diferentes corrientes políticas? Bienvenido una vez más a Radio Pax. Tengo que comentar algunas cosas previas antes de empezar a hablar. Primero, si alguien piensa que, teniendo en cuenta que hay procesos electorales en Hispanoamérica que se van a ventilar en los próximos meses, yo voy a profetizar quién va a ganar las elecciones en cualquiera de estos procesos electorales, quisiera aclararles que se van a defraudar muchísimo y se van a sentir muy decepcionados, porque no voy a pronunciar ningún tipo de profecía acerca de quién va a ganar esas elecciones. Y no lo voy a hacer por dos razones. Primero, porque no tengo ningún interés en hacer el ridículo. Y la experiencia me dice que todos los vídeos que he visto de gente en los últimos años anunciando quién iba a ganar unas elecciones eran ejemplos de hacer el ridículo. No he visto uno solo de alguien que acertara. De pronto alguien parecía que entraba en trance y declaraba que iba a ganar las elecciones determinada persona o determinado hombre, determinada mujer. Jamás han acertado. Y como forma de hacer el ridículo es algo que yo, con la edad que tengo, preferiría no tener que entrar en ello. Segundo, no lo voy a hacer porque eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y me parece extremadamente grave cuando de pronto algunas personas se entusiasman en medio de una predicación o se entusiasman en medio de una exposición y empiezan a pronunciar y a declarar y a profetizar y a anunciar y a decir quién va a ganar las elecciones, que generalmente suele ser alguien que luego obtiene menos del 1% de los votos. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y cuando uno, de una forma absolutamente petulante y soberbia, se dedica a identificar sus deseos o sus pulsiones o sus sentimientos con algo que Dios le dice, está tomando el nombre de Dios en vano, y eso me parece que es un pecado extraordinariamente grave, aunque hay gente que se lo toma con mucha ligereza. No voy a entrar tampoco en eso. Voy a intentar examinar a la luz de la Biblia cuál debería de ser la actitud del cristiano hacia la política, y por supuesto no me voy a dedicar ni a hacer el ridículo ni a tomar el nombre de Dios en vano. En primer lugar, quisiera decirles que la Biblia, como siempre, es muy realista y, en el caso de Jesús, extraordinariamente realista a la hora de analizar la política. Hay gente que tiene una visión de la política muy rosada, muy optimista, muy hollywoodense, muy romántica, pero la Biblia es bastante clara y bastante realista sobre la política, y no es una visión romántica. En el caso de Jesús, todavía más. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Lucas, capítulo 4, justo antes de iniciarse el ministerio público de Jesús, aparece un episodio en el que la tentación política es expresada, y por cierto es expresada, yo diría, que con tintes absolutamente diabólicos. En Lucas 4, antes del inicio del ministerio de Jesús, después de su bautismo por Juan el Bautista, es llevado al desierto, y es llevado al desierto por el Espíritu Santo para que lo tiente el mismo diablo. Y son curiosas las tentaciones que el diablo coloca delante de Jesús. La primera tentación es la de que convierta las piedras en panes. Cualquiera que haya estado
estado en el desierto de Judea sabe que es un desierto que no se parece a esos desiertos que vemos en las películas de grandes dunas doradas por las que van los camellos. El desierto de Judea es un territorio de roca pelada, inhóspito, con un enorme calor, donde no crece nada y donde hay, por el contrario, una inmensa abundancia de piedras y de rocas. Y muchas de las piedras que están en el suelo tienen una forma que se parece muchísimo al pan que se consume en Oriente Medio, que no es igual que el pan que habitualmente consumimos nosotros. De manera que después de 40 días de ayuno, supongo que debía de ser bastante fácil tentar a cualquiera para que viera esas piedras de la misma manera que se veían los panes, porque además se parecen mucho. Y en el caso de Jesús, además, tentarlo a convertir las piedras en panes. Y Jesús rechaza la posibilidad de convertir las piedras en panes, alegando que el hombre no vive solo de pan. Por supuesto que el ser humano necesita pan para vivir, pero necesita más que pan para vivir, y lo que necesita más es precisamente la palabra de Dios, y lo rechaza. Si alguno recuerda el episodio de la multiplicación de los panes y los peces en el Evangelio de Juan, capítulo 6, recordará que después de aquello quisieron hacer rey a Jesús y Jesús no quiso. De modo que cuando el diablo le dice, pero qué fácil sería que demostraras que eres el Mesías simplemente multiplicando panes, y teniendo panes a partir de las piedras, Jesús dice, eso sería torcer mi misión, porque mi misión no es la de llenar el estómago de las gentes. Mi misión es la de mostrarles que además del pan necesitan algo que es enormemente relevante, inmensamente importante, que es la palabra de Dios. La segunda tentación es una tentación todavía más claramente política. En Lucas 4, capítulo 4 y versículos del 5 en adelante dice así: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Es curiosa la tentación del diablo, porque dice que en un momento determinado le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra. Y le dijo: mira, Jesús, esto todo es mío. Es mío. Y te puedo dar la gloria y la potestad de todos estos reinos que son míos, no porque celebres una misa negra. Aquí hay gente que piensa que el intercambio para conseguir el dominio de los reinos de la tierra era que Jesús se pusiera a realizar un acto de adoración diabólica, algo de ese tipo. El término en griego es mucho más sutil. Si simplemente doblaras un poquito la rodilla, si aceptaras pactar un poco, si aprendieras lo que es transar y pactar, que es de lo que se sustenta la política, todo esto, Jesús, te lo puedo dar. Todo esto está a tu alcance. Y la visión que aparece aquí de la política no es amable, ni rosada, ni romántica. Es un ámbito donde el diablo se mueve como pez en el agua, y donde puede conceder generosas formas de poder a cualquiera que está dispuesto a doblar algo la rodilla o a agachar un poco la cabeza o a llegar a ciertos pactos. La respuesta de Jesús, sin embargo, es muy clara. Cualquier tipo de transacción, de pacto, de arreglo en determinadas situaciones es restarle a Dios la adoración que solo Dios merece. Y por lo tanto, yo apelo al principio de que solo se puede adorar a Dios y ya puedes irte marchando de aquí, Satanás. La Biblia no es romántica ni rosada hablando de la política, no solamente en el caso de las tentaciones. Si me acompañan al Evangelio de Mateo, capítulo 20, en Mateo, capítulo 20, aparece de nuevo una discusión
sobre lo que son los gobiernos y la política que deberíamos de tener muy presente. Y por cierto, mañana creo que tengo que predicar en esta iglesia en un par de servicios sobre el Domingo de Ramos y seguramente me voy a extender más sobre este pasaje, pero ahora tengo que detenerme siquiera unos instantes en él. Jesús se acerca a Jerusalén, va a hacer su entrada en Jerusalén, y los 12 parece que han llegado a la conclusión de que finalmente Jesús se va a proclamar como el Mesías. Y se va a proclamar públicamente como el Mesías y, por supuesto, va a acabar con toda esa chusma que controla el templo de Jerusalén y va a echar a los romanos y de una vez va a implantar el reino de Dios. Y mientras van bajando los 12 con Jesús camino de Jerusalén, por supuesto algunos van pensando en que lógicamente ellos van a formar el gobierno del reino de Dios. Y todo el mundo sabe que en todos los gobiernos no todos los ministerios son iguales ni todas las carteras tienen la misma importancia. De manera que Santiago y Juan se adelantan y le dicen: oye, mira Jesús, como aquí va a haber reparto de carteras, como aquí va a haber reparto de ministerios en breve, nosotros dos queremos las dos mejores, ¿Por qué no nos vas a comparar con otros? O sea, nosotros dos somos del grupo de los 3 más importantes, junto con Pedro, a comparar con el Tomás ese que siempre va con dudas o con cualquiera de esos que la gente cuando le hace recitar la lista de los apóstoles nunca se acuerdan de ellos. No, nosotros tenemos derecho a ser algo más importante. Y claro, ya pueden ustedes imaginarse el buen ambiente que crearon las ambiciones de Santiago y Juan. Los otros 10 que de pronto se encuentran con que Santiago y Juan han decidido que quieren tener los 2 principales ministerios en el gobierno del reino de Dios, inmediatamente se indignan en esa situación. Y fíjense lo que dice Jesús, capítulo 20 de Mateo, versículos del 24 en adelante. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad». En otras palabras, la palabra además aquí para enseñorearse en griego es muy fuerte. Todos sabemos que los gobernantes de las naciones controlan las naciones. No sirven al pueblo, se sirven del pueblo. Y efectivamente esto lo sabemos. Así son los gobernantes de las naciones. Se enseñorean de ellas y los que son grandes sobre todo se dedican a hacer sentir que mandan y que gobiernan. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Por qué? Porque dentro del reino los seguidores de Jesús, en vez de recibir una parte de los despojos, como pasa en nuestros países, que gana uno las elecciones presidenciales e inmediatamente coloca a sus parientes y a sus amigos, ¿por qué en el reino de los cielos no va a ser así? ¿Por qué en el reino de Dios no se sigue esa misma norma que en la política que todos conocemos? Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay algo totalmente distinto de la política humana y de la visión del reino. En la política humana los gobernantes dominan y además tiene que quedar claro que mandan. Y además suelen repartir, sobre todo en países de herencia hispano-católica, como es el caso de los países de Hispanoamérica o España o el Brasil, pues evidentemente tiene que quedar muy claro que llegas, conquistas y repartes despojos. Y Jesús dice, sabemos que es así, pero entre vosotros no va a ser así. Vosotros no estáis llamados a serviros del pueblo, sino a servirlo. ¿Y por qué? Porque ese es el ejemplo que yo os he dado y que vais a ver además en muy pocas horas. Ahora, cuando uno ve estos primeros versículos, da la sensación de que lo mejor que uno podría hacer es mantenerse lo más lejos posible de la política, e históricamente ha habido gente que lo ha hecho.
En el siglo V, un joven italiano que se llamaba Benito de Nursia decidió que la política era muy sucia, el Imperio Romano se había caído, no había nada más que hordas de bárbaros recorriendo Italia y por lo tanto lo mejor que se podía hacer era construir una especie de fortalezas, de ciudadelas, donde la gente lo único que hacía era orar y trabajar los campos. Incluso en las primeras generaciones ellos las trabajaban, después ya consiguieron siervos que las trabajaran para ellos. Pero la idea es, vamos a ir a un sitio donde estemos tranquilos, donde vivamos en un remanso de paz, donde no nos mezclemos con la política. Y posteriormente eso pasó incluso con algunos movimientos reformados. En algunas zonas de Estados Unidos hay Amish, que son gente que, por cierto, cultiva una fruta excelente y hace unos pasteles deliciosos, que viven en colonias a las que no llega nadie, no utilizan teléfono, no tienen televisión, carecen de luz eléctrica, viven tan felices y si necesitan algún tipo de carro, utilizan un carro de caballos. Y, por supuesto, para muchos es absolutamente ideal. Quisiera sugerir que esos ejemplos extremos no son lo que muestra la Biblia en relación con la política y en los próximos minutos voy a dar 7 patrones, 7 vías de conducta del cristiano en relación con la política. Anuncio que son 7 porque a medida que vayan avanzando ya se van dando cuenta de que queda menos y seguramente sentirán un alivio creciente, pero son 7, les adelanto. Primero, orar. Si me acompañan ustedes a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, la primera carta a Timoteo, que es una de las últimas cartas de Pablo, Pablo escribe 3 últimas cartas, que son primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo, cuando está encerrado en una prisión romana esperando que lo decapiten, es decir, esto está escrito seguramente a días, a lo sumo semanas de la ejecución de Pablo, y Pablo está pasando el testigo, está pasando la antorcha a la siguiente generación y además a discípulos cercanos a él, como es el caso de Timoteo y de Tito. Cuando Pablo está hablando de lo que tiene que hacer esa iglesia de segunda generación, dice así en el capítulo 2 y versículos del 1 en adelante. Primera de Timoteo 2, 1 en adelante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera lección, oremos por todos los hombres y oremos de manera especial por aquellos que gobiernan y están en eminencia. ¿Para qué? Para que podamos vivir de una manera tranquila, sosegada, piadosa y honrada. No olvidemos en nuestras oraciones a todos los gobernantes. Bueno, deberíamos orar por la caída de los gobernantes. Mira, ora por todos los gobernantes para que nuestra vida sea una vida en la que podamos vivir quieta, reposadamente, en piedad y honestidad. La primera intervención de los cristianos en política empieza de rodillas y empieza elevando oraciones y peticiones a Dios para que nuestros gobernantes nos lleven a una situación en la que podamos vivir de manera tranquila y reposada, en piedad y en honestidad. Y, por cierto, tengo que decir que al mismo tiempo también para que desconfiemos bastante de aquellos que en vez de presentarse como los que quieren llevar al país hacia una vida quieta, reposada y en piedad, estén pensando en enfrentar a una parte del país con otra parte del país. Deberíamos desconfiar de aquellos que utilizan la división y la discordia social como manera de intentar llegar al poder y como manera de fracturar una sociedad. Las palabras de Pablo son muy claras. Oremos por todos y especialmente por los reyes y los que están en eminencia para poder llevar una vida en la que de forma honrada, de forma piadosa, podamos vivir tranquila y sosegadamente. Segundo, tenemos que iluminar. Si me acompañan a la carta a los Filipenses, por cierto, carta verdaderamente peculiar, yo reconozco que es
uno de mis textos preferidos en todo el Nuevo Testamento, y lo es porque es una carta verdaderamente curiosa. Es el texto en el que aparece más veces por versículo cuadrado la palabra alegría o gozo y el verbo alegrarse o gozarse. Uno tendría la sensación de que Pablo lo estaba pasando de lo más bien en algún tipo de lugar a la orilla del mar y que desde su apartamento podía ver la playa. Lo cierto es que Pablo estaba en una mazmorra romana encadenado a la pared, que no es una posición especialmente cómoda, y sin embargo en una mazmorra romana sin luz, quizá subterránea, encadenado a la pared, Pablo es capaz de escribir la carta a los filipenses lleno de alegría y llamando a la gente a sentirse gozosa y alegre por Jesús. Es muy fácil, o al menos en apariencia es muy fácil, sentirse alegre, feliz, maravilloso cuando uno tiene un jet privado y 2 o 3 automóviles de alta gama y una cuenta corriente que se salen los dólares de la cuenta corriente porque no caben. Eso no indica una gran espiritualidad. Si acaso el volumen económico de la persona que está en esa situación, lo que no es mucho decir. Hay grandes criminales que tienen también una cuenta corriente parecida. Lo que verdaderamente indica que una persona tiene a Cristo en su corazón es cuando puede estar en una situación como la de Pablo cuando escribió Filipenses y escribir algo como la carta a los filipenses. Y mostrar que incluso en las peores situaciones, incluso en lo más hondo de una mazmorra sin luz, incluso encadenado a la pared, uno puede sentirse gozoso porque Cristo va mucho más allá de las condiciones materiales. Ahora, Pablo, que está escribiendo a la gente de Filipos, que era una colonia romana muy importante en Grecia, casi en el paso, casi muy cercana ya al paso hacia Asia, Pablo de pronto les dice algo que es tremendo. Les ha hablado en el capítulo 2 de cómo no deberían de tener rencillas entre ellos, ni discutir entre ellos, ni tener envidias ni resentimientos, sino que deberían seguir el ejemplo de Jesús, porque Cristo, aun siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se vació y se convirtió en un simple ser humano, y no solo en un ser humano, sino en un siervo, y no solo en un siervo, sino en un siervo que murió en la cruz, y por eso el Padre lo glorificó. Y cuando llega a ese punto, Pablo llega a una conclusión que es tremenda. Capítulo 2 de Filipenses y versículos del 12 en adelante. Por tanto, puesto que este es el ejemplo que nos ha puesto Jesús, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Segundo, si efectivamente el cristiano quiere tener una relevancia, una repercusión política, quiere cambiar su sociedad, además de orar, tiene que ser luminaria en medio de la oscuridad del mundo. Pablo aquí no traza un cuadro rosado y romántico. Vives en una sociedad que se va a ir poniendo a tus pies a medida que tú te muevas, muchacho. Vives en una sociedad que se va a inclinar totalmente ante tu paso y te va a aplaudir. No. Yo, Pablo, encadenado a este muro, lo que os puedo decir es que vivís en medio de una generación maligna y perversa. Y además con no muchas ganas de escucharos. Y además muy entregada a escuchar lo que es falso. ¿Y qué tenéis que hacer en medio de esa generación maligna y perversa? ¿Encerraos en medio de las 4 paredes de la iglesia, que se está muy bien porque todos nos conocemos y cantamos alabanzas? No. Está muy bien,
el ir a la iglesia, que nadie abandone el reunirse, como dice el autor de la carta a los Hebreos, pero tenéis que ser luminares en medio de ese mundo maligno y perverso. Tenemos que arrojar la luz, porque este mundo no tiene otra luz. Como dijo el mismo Jesús en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo, no una luz más, no la luz A o la luz B, la luz. Y si esa única luz no ilumina, este mundo lo único que hace es ir tropezando en medio de la oscuridad, cayéndose, golpeándose e hiriéndose. Sed luminares en medio del mundo. Tercero, si efectivamente aspiramos a cambiar esa sociedad en la que vivimos, y eso implica orar e implica iluminar, en tercer lugar hay que testificar. Si me acompañan al Evangelio de Mateo, capítulo 10, tengo que controlarme mucho cuando hablo de los evangelios estos días, porque acabo de terminar un libro sobre Jesús y entonces me puedo perder explicando cosas y desviarme del tema, de modo que tengo que controlarme. Pero voy a decirles, porque creo que es importante, que el Evangelio de Mateo, que es un evangelio escrito sobre todo para judíos, por eso insiste continuamente en que en las acciones y en las palabras de Jesús se cumplían las Escrituras, porque Mateo, judío, quiere que otros judíos conozcan que ha llegado el Mesías y el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y que es Jesús. Mateo distribuye a lo largo de su relato, que nosotros conocemos en 28 capítulos, 5 grandes discursos de Jesús que son paralelos a los 5 libros de Moisés, a los 5 libros de la ley, a los 5 libros de la Torá. De tal manera que aquellos judíos que fueran leyendo su evangelio de pronto dijeran, no, Jesús no es inferior a Moisés. Lo que aparece condensado en esos 5 discursos recuerda enormemente a los 5 libros de la ley. Jesús es el hijo de Abraham, es el hijo de David, es el Mesías esperado. El primer discurso que aparece en Mateo, que es el Sermón del Monte, los capítulos del 5 al 7, es el génesis de la vida del discípulo. Si uno quiere saber qué es seguir a Jesús, tiene que leer y asimilar el Sermón del Monte. Es el génesis, es el inicio de la vida del discípulo, saber lo que Jesús espera de sus discípulos. El segundo gran discurso, en el que nos vamos a detener ahora unos instantes, que es el capítulo 10 de Mateo, es el éxodo de los discípulos. En el Éxodo, Israel salió de Egipto. En este capítulo 10 de Mateo, los discípulos salen de la sombra de Jesús para llegar con el mensaje del Evangelio del Reino a lo que está fuera. Y Jesús, curiosamente, hace una mención de los políticos, no podía ser de otra manera, en este gran segundo discurso. Y fíjense lo que dice en Mateo capítulo 10 y versículos del 16 en adelante. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús era muy poquito romántico. O sea, no está diciendo, salid ahí a derribar los gobiernos, bla, 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 bla. Declara, no. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Ese mundo es una manada de lobos. Y vosotros sois un grupo de corderitos, y yo os envío. Hace un par de años yo estaba en una ciudad de China, muy interesante, en el norte de China, casi en la frontera con la Siberia rusa, que se llama Harbin. Y en Harbin, como ha habido durante siglos tigres siberianos y tigres que no son siberianos, que es un animal muy bonito, pero es mejor no acercarse, pues el tigre es algo que se ve por todas partes. A los niños les venden peluches con la figura de un tigre, hay imágenes de tigres en todas partes, se utiliza de manera decorativa y hay un parque muy interesante de tigres. Y entonces uno se sube en una especie de trenecito y va pasando por en medio de los tigres. Y
para que veas un poco que aunque los tigres parecen unos gatos grandes ahí adormilados al sol, no son unos gatos grandes adormilados al sol, los turistas pueden comprar una gallina para tirársela a los tigres. De tal manera que te subes en el trenecito y cuando el trenecito empieza a andar, le tiran la gallina. No ves la gallina. O sea, por un instante ves la gallina en el aire y luego ves un par de plumas por ahí y no ves más. O sea, te dan ganas de decir, podría repetir lo de la gallina porque es que no lo he visto. O sea, esto es visto y no visto. Jesús nos envía a este mundo como esas pobres gallinas que lanzan a los tigres. Y deberíamos recordarlo. Ese es un mundo de lobos y yo soy consciente que vosotros sois ovejas que vais a un mundo de lobos. No os voy a engañar. Como las gallinas de los tigres. ¿Y qué va a suceder en ese mundo? Versículo 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Las palabras de Jesús son tremendas. Hay gente que está loca por hacerse una fotografía con un político, ¿pero por qué? O sea, yo sí tengo que elegir entre hacerme una fotografía con un presidente o con Mickey Mouse, prefiero a Mickey Mouse, ¿no? Es más inocente, más tierno y más simpático. O sea, esta insistencia de la gente por hacerse fotografías con políticos es algo que a mí me crea mucho estupor. Jesús dice, yo os mando a un mundo de lobos y vosotros sois como ovejas. Y no os preocupéis que van a reparar en vosotros, que se van a dar cuenta de que estáis ahí. Los primeros que van a ir a por vosotros van a ser los de las sinagogas. El primer choque que vais a tener, si queréis vivir como mis discípulos, es con poderes religiosos. A los poderes religiosos no suele gustarles que la gente viva de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, de modo que cargarán contra vosotros. Y después vendrán los gobernantes. Y eso impone mucho. Pero no os asustéis. Si sucede algo parecido, no tengáis miedo. Ni siquiera os preocupéis mucho en preparar un discurso sofisticado intelectualmente para políticos, porque será mi espíritu el que os dirá lo que tenéis que testificar, pero tenéis que testificar. Hace cosa de 7 u 8 años hubo un congreso de evangelización en una ciudad cercana a Madrid. Yo vivía todavía en España y me invitaron para tener una exposición sobre cómo presentar el evangelio a los políticos. Y a mí aquello me parecía cómico. Tengo la sensación de que mis hermanos habían llegado a la conclusión de que yo poseía una fórmula mágica que ocultaba solo para mí, que me permitía testificar a los políticos. Y ellos no tenían la fórmula mágica y a lo mejor yo les revelaba la fórmula mágica, igual que hay madres que le revelan a sus hijas, pues, qué sé yo, la receta del lomito salteado, por ejemplo. Y entonces yo podía revelar esa fórmula. Y recuerdo que yo empecé mi exposición diciendo que el mensaje del Evangelio es igual para una persona que limpia las calles que para un presidente, para una persona que sirve mesas que para un congresista, y para una persona que despacha los tickets del autobús que para un senador. Y el que no comprende esto no se ha enterado de lo que es el Evangelio. La tercera misión es testificar. Y no os preocupéis porque si tenéis que comparecer ante cualquiera de esas personas, realmente será el Espíritu Santo el que os guíe para dar testimonio. De manera que hay que orar, hay que iluminar la sociedad en la que vivimos, perversa y maligna. Según las palabras de Pablo, hay que testificar. Cuarto, tienen ustedes que conocer su sociedad. Tienen ustedes que conocer su historia. Y por cierto, creo que hay una reunión de jóvenes después y tendré que dar algunas pinceladas de la historia del Perú para saber dónde nos movemos. Pero si estuviéramos en Guatemala o en Argentina, lo haría con la historia de sus países. En mi país existe una forma
peculiar de enfocar la historia que algunos denominamos la leyenda blanca. Cada vez que alguien se atreve a negar que los españoles llegaron a este lado del mundo repartiendo caramelos a los indígenas y enseñándoles la verdadera fe, y alguien dice, oiga, eso no es verdad, inmediatamente gritan, ¡leyenda negra, leyenda negra! De modo que cualquier cosa que se diga en contra de la conquista es una leyenda negra y han construido una leyenda blanca. Y además hay gente que le encanta creerse la leyenda blanca. Y por supuesto es imposible conocer la historia de un país si nos creemos la leyenda blanca y todo aquello que apunta a los pecados históricos de cada uno de nuestros países lo ocultamos. Es absolutamente imposible corregirlo, de la misma manera que es imposible curar la enfermedad de un ser humano si negamos que está enfermo. Si de pronto una persona llega y tiene un tumor y va a ver al médico y el médico, en vez de decirle eso es un tumor, vamos a hacerle una biopsia, vamos a determinar si es un cáncer, el médico le dice, nah, eso es un grano que le ha salido, dése usted un poco de aceite que ya se le irá al grano, lo más seguro es que se irá el grano y la persona la tumba con el grano que era un tumor. Y esa, desgraciadamente, es nuestra triste experiencia siglo tras siglo. Nos negamos a ver lo que arrastramos espiritualmente. Por supuesto, nunca corregimos eso y continuamos repitiendo errores vez tras vez. Y si efectivamente un cristiano en un momento determinado quiere transformar la sociedad en la que vive y quiere cambiarla, tiene que reconocer con honradez cómo es la sociedad, cualquiera. Si me acompañan al libro de los Hechos, capítulo 7, y versículos del 51 en adelante, aparece el testimonio de un cristiano que no tenía el menor inconveniente en decir la verdad a sus compatriotas de la situación espiritual que llevaban arrastrando desde hacía siglos. Lo pagó con la vida, pero actuó como todos deberíamos actuar. Fíjense, en Hechos 7, para ponerlos en antecedentes, hay una serie de autoridades religiosas judías que se hartan de que un jovencito que se llame Esteban esté predicando a Jesús resucitado, lo haga en las sinagogas, atraiga a gente, porque además era una persona de cierta elocuencia, de cierta capacidad de discurso, y entonces enganchan a Esteban y le exigen cuentas. Y Esteban da una lección de historia de Israel verdaderamente magistral. No quiero avergonzar a nadie, pero si yo ahora escogiera a alguien entre el público al azar para que diera una historia del Perú parecida a la de Esteban, seguramente no lo encontraría, pero pasaría en España, ¿eh? O sea, si esto ahora mismo sucediera en España y al azar escogiera una persona y le dijera, a ver, empieza a describir los últimos 500 años, se perdería. Es más, seguramente diría tonterías de la leyenda blanca. Esteban no era así. Y después de hacer una descripción de la historia de Israel, fíjense a la conclusión a la que llega en el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esto es ideal para ganar unas elecciones. O sea, ¿se imaginan ustedes a un candidato que se presenta a unas elecciones y dice, los peruanos son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos? Y esto no viene de aquí, ¿eh? Esto viene desde que llegaron los españoles como mínimo. Y seguramente le votarían, pero vamos, entusiasmados con lo que estaba diciendo. Fíjense lo que continúa diciendo Esteban, versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon.
Esto es conocer una sociedad y conocer una historia. Y Esteban de pronto se encuentra con aquellos dirigentes religiosos que le dicen: tú eres un hereje y nos estás cansando. Y él dice: dejadme que os dé un curso acelerado de historia de Israel. Y empieza a explicar la historia de Israel. Y de pronto llega un punto en el que dice: y vosotros sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Por cierto, no sois los primeros, lleváis generación tras generación. ¿A qué profeta no habéis perseguido? Y cuando ha llegado el Mesías, además le habéis dado muerte. Sí, la ley de Moisés la recibisteis, pero esta es la realidad histórica y la única salida es que miréis a aquel que está sentado a la diestra de Dios, que es el Hijo del Hombre. Y la reacción de esta gente fue la reacción en muchos periodos históricos. Empezaron a gritar, porque los gritos son la manera de silenciar la voz que habla la verdad. Se taparon los oídos, no fuera que todavía les entrara alguna de esas frases ofensivas de Esteban, lo arrastraron hasta las afueras y lo apedrearon hasta matarlo. El pueblo de Dios, que quiere cambiar su país, tiene que tener el suficiente conocimiento de la historia de su país, de la realidad de la sociedad de su tiempo, como para poder decirles dónde están. Sí, este país tiene cosas muy buenas, tiene paisajes extraordinarios, tiene un legado cultural fantástico y tiene una de las mejores gastronomías del mundo, hasta donde yo sé, de las 3 primeras de este planeta. Pero en este país había idolatría antes de que llegaron los españoles y después los españoles trajeron su idolatría. Y durante más de medio milenio a la idolatría anterior a la llegada de los españoles se ha sumado además la idolatría propia de los españoles. Y cualquiera que lea a los historiadores de Indias sabe que cuando los españoles trajeron sus propias imágenes, los indígenas de esto que ahora se llama Perú colocaban en las iglesias, debajo de las imágenes de los españoles, sus propias imágenes, para que cuando se arrodillaban ante una imagen de la Virgen o de un santo, pareciera que le estaban rindiendo culto, aunque en realidad rendían culto a las otras imágenes. Y cuando la Inquisición, que los españoles habían traído a este país, de pronto detenía a esos indígenas y les decía: pero bueno, ¿no sabéis que rendirse ante un ídolo es idolatría? Los indios decían con una lógica aplastante: ¿y por qué son idolatría nuestras imágenes y no son idolatría vuestras imágenes? Y evidentemente la pregunta era buena. Y de pronto, cuando uno conoce la historia de su país y la sociedad en la que vive, de pronto tiene que decir: no es extraño que llevemos como mínimo medio milenio dando vueltas y que nuestra historia parezca una sucesión de desgracias como una cadena rusa en que subimos y parece que todo va bien, pero de nuevo nos volvemos a desplomar. Y empezamos otra vez a subir y ¡bom!, nos volvemos a desplomar. Porque realmente nunca ha habido una aceptación masiva del Evangelio. Ha habido costumbres religiosas, imágenes, procesiones, lo que se quiera, pero nunca hubo un abrazar el Evangelio. Mis queridos compatriotas, sean de donde sean, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Si quieren ustedes cambiar esta sociedad y transformarla y mostrar lo que hay, tienen ustedes que conocer la historia de este país y cómo es la sociedad de este país y dónde este país no ha salido jamás de la negrura, como no ha salido el país donde yo nací, y arrojar luz sobre esa situación. Quinto, tienen ustedes que trabajar para transformar realmente esta sociedad. Y permítanme decirles que el oficio de político está muy sobrevalorado. La transformación de la sociedad, por regla general, no la realizan los políticos, se realiza desde abajo y se realiza además entrando en problemas muy concretos. Déjenme que les mencione algunos problemas del Perú. No es que les tenga mala querencia, todo lo contrario, les quiero de corazón, pero estamos hablando en Perú y tengo que centrarme en algunos de esos problemas. Por ejemplo, tienen ustedes todavía casi un 6% de analfabetos en Perú.
El número de analfabetos en Perú es de 1.369.295 según cifras oficiales. Más de 1,4 millones, casi 1.400.000 peruanos no saben leer ni escribir. En algunas zonas del país, por cierto, tengo que decirles que el porcentaje de analfabetos roza el 15%. ¿Cómo leerán las escrituras esas gentes que no saben ni leer ni escribir, ni siquiera escribir su nombre para firmar? ¿Quieren ustedes cambiar esta sociedad? Eduquen a sus analfabetos. Les voy a decir más. Muchas de las personas que se dedican a la educación, y por regla general la gente que se dedica a la educación está mal pagada y mal considerada en todos los países de herencia hispano-católica. Se les desprecia, se les malpaga y se les desatiende. La labor que pueden hacer para cambiar su sociedad, para transformar positivamente su sociedad, esos maestros y esas maestras que están mal pagados y que están mal considerados, es muchísimo mayor que la que suele hacer cualquier congresista, cualquier ministro y cualquier senador. La sociedad puede que no se lo reconozca, pero tengan ustedes por seguro que esa gente que se ocupa de esos niños, de enseñarlos a leer y escribir, de empezar a moverse en la educación en esta vida, está haciendo un papel extraordinario. Y aquellas personas que quizá ya han dejado de confiar en las escuelas por muchas razones y asumen la tarea de educar a sus hijos en casa, esa gente que se conoce con el término inglés de homeschooler o que practican el homeschooling, que educan a sus hijos, están haciendo un aporte a la sociedad seguramente mucho más importante que la inmensa mayoría de gente que se pueda sentar en la Asamblea Nacional en este país. ¿Quieren ustedes cambiar esta sociedad? Dedíquense a la educación. ¿Quieren cambiar ustedes esta sociedad? Piensen en los alcohólicos. En Perú hay más de 1.700.000 alcohólicos. De ese más de 1.700.000 alcohólicos, cerca de 600.000 son mujeres. Cerca de 100.000 son niños. Hay 100.000 niños en este país que ya son alcohólicos. ¿Quieren cambiar la sociedad? Piensen en aquellas personas que viven en la esclavitud de una botella. Y piensen en cómo acercarse a esa gente que no puede vivir si no se está envenenando con el alcohol. ¿Quieren ustedes cambiar esta sociedad? Hay 1.200.000 personas que han consumido marihuana en el Perú. No todos han seguido después por el camino de la droga, pero en estos momentos en Perú no hay menos de 10.000 niños y adolescentes que son dependientes de la droga. Hablo solo de niños y adolescentes. Y del año 2010 al 2017, el número de niños y adolescentes que se convirtieron en dependientes de la cocaína se triplicó. Y la edad media para empezar a consumir éxtasis en el Perú es solo 14 años. ¿Quieren cambiar su sociedad? Sepan que en esta sociedad hay cerca de 1,5 millones de analfabetos, que hay cerca de 2 millones de alcohólicos, que la droga empieza a golpear a los niños o que hay 400.000 abortos al año. Estoy totalmente de acuerdo con todas las organizaciones pro vida que quieren impedir la legalización del aborto, pero al mismo tiempo pienso que hay que atender a las mujeres que están dudando entre abortar o no abortar. Y son 400.000 al año en este país. ¿Quieren cambiar la sociedad? Busquen y llamen a esas mujeres para que no destruyan una vida y ustedes puedan salvar dos, la de la criatura que va a seguir viviendo y la de la madre. ¿Quieren cambiar esta sociedad realmente? Pues piensen ustedes en los niños de este país, porque el 73,8% de los niños de este país entre los 9 y los 11 años, 73,8% han sufrido algún tipo de violencia.
El 81,3% de los adolescentes de este país entre 12 y 17 años han sufrido algún tipo de violencia. Y el 27% de las víctimas del tráfico sexual en este país son menores de edad. ¿Quieren cambiar la sociedad del Perú? Piensen en esos niños. Y les voy a dar otra manera de cambiar esa sociedad. El 10% de la gente de este país sufre discapacidades. En concreto, algo más de 3 millones de personas. Cerca del 49% sufren discapacidades de la vista. Hay un 4,2% que no puede entender como consecuencia de su discapacidad. Hay más de un 15% que tiene dificultades para moverse o desplazarse. Y añadan a esto la gente que está sola, o la gente que se dedica a la prostitución y vende su cuerpo, o situaciones parecidas. ¿Quieren cambiar la historia de este país? ¿Quieren transformar esta sociedad? ¿Quieren hacer algo más que los políticos, que generalmente no hacen nada más que hablar y a repartir con la gente que tienen cerca? Piensen en todo lo que queda por hacer en este país. No lo pueden hacer todo todos. Quizá alguno de ustedes lo único que podrá hacer un día, una tarde a la semana, es visitar a gente que no se puede mover y necesita algo de compañía. Quizá alguno de ustedes pueda pensar en educar a gente que son analfabetas. A veces son gente mayor que han venido desde el campo. Quizá a veces no puedan hacer nada más que visitar a algunos enfermos que están solos y olvidados en los pabellones de un hospital. Quizá solo puedan visitar a ancianos. Háganlo. Porque eso va a cambiar esta sociedad mucho más profundamente de lo que puedan hacer las promesas de cualquier político. Sexto, no solo oren, no solo arrojen su luz, no solo testifiquen, no solo conozcan su sociedad para poderla cambiar, no solo trabajen, aunque sea muy humilde y modesta y anónimamente, en cambiar un poco esa sociedad, resistan también. Si me acompañan a Hechos, capítulo 5, aparece uno de mis versículos preferidos, tengo que reconocerlo. Es un pasaje en el cual vuelven a detener a Pedro y a Juan, porque Pedro y Juan están empeñados en seguir testificando acerca de la resurrección de Jesús. Los vuelven a detener y los llevan ante el Sanedrín. Y dice así en Hechos capítulo 5 y versículos del 27 en adelante. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Resistan cuando haya que resistir. Y tengan presente que nosotros tenemos que tener temor de Dios, pero jamás miedo de los hombres. Y las palabras de Pedro en ese sentido son enormemente claras. Nosotros vamos a obedecer a Dios siempre antes que a los hombres. Y resistiremos aquellas medidas que son inicuas y que son contrarias a nuestra conciencia. No vamos a obedecer cosas que choquen con el compromiso que tenemos con Dios, porque vamos a obedecer a Dios siempre antes que a los hombres. Séptimo, y esto es bastante importante, aunque tengo que decir que conecta con el tema de las elecciones, sobre cuyo resultado yo no voy a profetizar. Séptimo, si van a votar, si finalmente deciden votar, voten valores y no partidos. Una persona que hubiera vivido en Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado
Si hubiera sido una persona muy liberal, hubiera votado a los republicanos, y si hubiera sido muy conservador, muy conservador, sobre todo en el sur de Estados Unidos, hubiera votado a los demócratas. Hoy, 50 años después, casi 60 años después, estaría totalmente confusa porque los republicanos son los conservadores y los demócratas son los liberales. Han cambiado totalmente posiciones, hasta tal punto que en zonas tradicionalmente conservadoras, como es el sur de Estados Unidos, el cinturón de la Biblia, dejaron de votar a los demócratas y votan republicanos, porque no votan partidos y sí votan determinados principios y valores. Nosotros tenemos que votar principios y no partidos, valores y no partidos. Nosotros defendemos la vida, defendemos la familia, defendemos la libertad y defendemos la regeneración moral de una sociedad, y no a este o aquel partido. Y los que piensen que efectivamente tienen que unirse a un partido como si fuera una denominación o una iglesia local, no saben el lío en el que se están metiendo, porque los partidos cambian con una tranquilidad tremenda según lo que les parece que puede ser más beneficioso electoralmente. Si la decisión que ustedes toman, individual y colectivamente, es la decisión de orar, de iluminar esta generación perversa y maligna en la que viven, de dar testimonio incluso en las peores circunstancias, de conocer la historia y la sociedad en la que viven para poder llamar al arrepentimiento a esa sociedad, de trabajar para transformar en esa sociedad, a veces quizá en tareas que no va a conocer nadie, pero que son enormemente importantes y que cambiarán vidas. Si deciden resistir aquello que es malo y si deciden votar en virtud de valores y no de partidos, van a ver ustedes cambios. Y van a haber cambios por la sencillísima razón de que las sociedades se pueden transformar. A inicios del siglo XVI, la sociedad con mucho más importante, más rica, absolutamente hegemónica, era el Imperio Español. Y como además el Imperio Español había descubierto un continente al otro lado del Atlántico y se dedicaba a traer los metales preciosos del otro lado del Atlántico, por ejemplo, en las minas de Potosí, cosa que los españoles ignoran y en general si lo oyen dicen que es la leyenda negra, pues en las minas de Potosí, como lo ideal era tener manitas pequeñas y cuerpecitos pequeños que pudieran llegar hasta la plata y sacarla, los niños morían por millares, porque a fin de cuentas se utilizaba a los niños para meterse por esas vías tan estrechas, arrancar la plata, salir, y si se morían había más niños. Y evidentemente era una sociedad extraordinariamente pujante, poderosa y con presencia en todos los continentes. Y de repente, cuando se produjo la gran revolución espiritual de la Reforma en el siglo XVI, frente a la todopoderosa e increíblemente rica España, había naciones pequeñas, pobres, diminutas, que se enfrentaban con España, pero que curiosamente sí abrazaron el regreso a la Biblia que derivaba de la Reforma. En algún caso, como Inglaterra, era simplemente el sur de lo que ahora es la isla de Gran Bretaña. Solo era Inglaterra, todavía no era Escocia, no se había unido hasta el siglo después. Y era un país pequeño, mucho menos poblado, sin riquezas y, por supuesto, no tenía minas en las Indias que utilizar. Pero decidieron regresar a la Biblia. En el caso de Holanda era una pequeña parte de un dominio español en el norte de Europa tan miserable que se conocía como los Países Bajos porque el país estaba situado por debajo del nivel del mar. Cada año ganaban unos metros al mar para poder cultivar y era lo que tenían, era un país enormemente pobre. Al cabo de una generación, Inglaterra y Holanda, mucho más pobres, con menos población, miserables en comparación al Imperio Español, lo estaban batiendo en los mares. Pero no solamente lo batían en la guerra,
Lo batían científicamente, educativamente y cívicamente. Y la razón es que en una generación habían regresado a las Escrituras, mientras que España estúpidamente se aferraba al dominio de la Iglesia Católica y desperdiciaba los metales preciosos de las Indias en mantener las guerras que le interesaba a la Santa Sede, que dicho sea de paso traicionaba a España cada vez que le convenía. El gran cambio social de estos países no vino por los partidos o por los dirigentes. Ni siquiera existía una idea de partidos políticos como ahora, sino que fue una transformación social que empezó desde abajo. Y esa transformación que no han vivido nuestros pueblos, ahora tienen la posibilidad de vivirla. Si ustedes permanecen fieles a la palabra de Dios, si son fieles al compromiso de los discípulos de Jesús de ser sal y luz, si se sitúan bajo la mano directora de Dios, ese cambio, que generalmente no puede realizar la política humana, pueden llegar a verlo. Porque en última instancia, esa transformación, que es fundamentalmente espiritual, está en sus manos iniciarla. Y los cambios que eso provoca en una sociedad son auténticamente extraordinarios. El 14 de septiembre de 1862, Estados Unidos estaba sumergido desde hacía más de un año en una terrible guerra civil. Los estados del sur habían decidido separarse, entre otras razones, no la única, pero entre ellas la de conservar la esclavitud como institución legal. Y los estados del norte, donde el presidente era un personaje que se llamaba Abraham Lincoln, habían decidido que no iban a permitir la secesión del sur. Pero los sureños eran duros, eran mucho mejor militares que la gente del norte y vez tras vez derrotaban a ejércitos del norte que eran muy superiores. Y aquel 14 de septiembre de 1862, las aguerridas tropas sureñas llegaron a las puertas de Washington. Y de pronto se produjo el pánico en la capital de los Estados Unidos porque llegaron a la conclusión de que las tropas sureñas iban a entrar en la capital, iban a tomar Washington, la guerra se iba a acabar, se iban a separar y suerte habría si no capturaban incluso al presidente, que se había empeñado en permanecer en la Casa Blanca cuando ya se escuchaba el ruido de los cañones. Y en medio de esa situación desesperada en que la gente huía de Washington porque el ejército del sur iba a entrar en cualquier momento, Abraham Lincoln entró en su gabinete, cerró la puerta detrás de él, se hincó de rodillas y comenzó a orar. Y en el curso de la oración le dijo a Dios que si las tropas del sur quedaban detenidas y no entraban en Washington, él firmaría la emancipación de los esclavos negros en Estados Unidos. Hasta entonces, durante más de un año, no había movido un dedo para librar del yugo de la esclavitud a los esclavos negros, pero lo haría en ese momento si efectivamente las tropas del sur quedaban detenidas. Ese mismo día las tropas del sur quedaron detenidas en un pequeño arroyo que hay a las afueras de Washington, que se conoce como Antietam Creek, el arroyo de Antietam. E inmediatamente Lincoln convocó a su gabinete para decirle que iba a proclamar la emancipación de los esclavos negros, la liberación de los esclavos negros. Y su gabinete casi empezó a aullar y a decirle: señor presidente, eso no es posible. No estamos ganando esta guerra. Es verdad que los sureños se han quedado parados a las puertas de Washington, pero nos están derrotando vez tras vez. No podemos hacer que todavía se resistan más a llegar a un acuerdo, a capitular, diciendo que vamos a liberar a sus esclavos. Señor presidente, eso no es posible. Y en ese momento Lincoln dijo: cuando las tropas del general Lee, que mandaba a las fuerzas del sur de la Confederación, estaban a las puertas de Washington, yo entré en esa habitación, me puse a orar y le dije al Señor que si efectivamente quedaban contenidas, yo liberaría a los esclavos. El Señor cumplió con su parte, yo voy a cumplir con la mía.
y firmó el Acta de Emancipación de los Esclavos Negros. Por primera vez en más de 4 siglos se convertía en una realidad que los negros no fueran esclavos en este continente, en el norte del continente. Dios puede hacer grandes cosas cuando la gente se hinca de rodillas, ora, busca su dirección y deja que Dios le conduzca y lo impulse para lo mejor en ese país. Y eso es algo que ustedes pueden llegar a ver. Bueno, empiezo con las preguntas que me han pasado. Dice así: ¿un cristiano puede formar parte de un partido político? Bueno, supongo que no de cualquier partido político. Veo muy difícil que una persona pudiera ser cristiana y, por ejemplo, formar parte del partido nazi. O veo... Sí, ustedes se ríen, pero en los años 30 los nazis eran lo más progresista que había en el mundo, ¿eh? Las primeras leyes antitabaco las aprobaron los nazis, las primeras leyes de protección de los animales las aprobaron los nazis prohibieron que se experimentara con animales con finalidades médicas y en los años 30 los nazis eran de lo más progresista que había, ¿eh? O sea que ustedes ya han visto la parte en que perdieron la guerra, se descubrieron las cámaras de gas, los campos y tal, ¿eh? Y, por supuesto, personajes que luego combatieron a los nazis, como Winston Churchill, decía que si Gran Bretaña pasara una crisis, yo desearía que dirigiera a Gran Bretaña un hombre como Herr Hitler. Y Gandhi escribía a Hitler como querido señor Hitler, intercambiaba opiniones con él, de manera que piensen un poco menos en Hollywood e intenten colocarse un poco en la realidad del mundo real, ¿eh? Había mucha gente que pensaba que el nazismo era una maravilla, nos iba a librar del comunismo y de los judíos y a saber qué era peor, si el comunismo o los judíos. Y eso ahora nos puede horrorizar, pero en los años 30 no crean que era algo que estaba tan claro, de manera que no creo que, por ejemplo, un cristiano pueda formar parte de un partido nazi. Tengo serias dudas de que un cristiano pueda formar parte de un partido comunista, por ejemplo. Y esos ganaron la guerra, de manera que ahí la carcajada ya no se escucha tanto. Pero hubo más gente que murió en los campos de concentración de la Unión Soviética que los que murieron en los campos de concentración nazis. Y es un hecho que se suele pasar por alto. Y junto con esto, es decir, esos son casos extremos, junto con eso, yo creo que cualquier persona que entra a formar parte de un partido político tiene que pensar hasta qué punto eso le va a colocar en situaciones comprometidas para su vida cristiana. Yo tengo claro que nuestra primera lealtad es hacia el Señor, y que luego podemos tener otro tipo de lealtades. Es decir, si es usted del club de la pesca con caña, pues no tiene por qué estar mal, pero evidentemente sería absurdo que la pesca con caña tuviera prioridad sobre la fidelidad al Señor y a su Iglesia, y lo pienso también en el caso de los partidos políticos. Y el gran problema de los partidos políticos es que muchas veces exigen transar y pactar y aceptar cosas que no son aceptables. A mí me han ofrecido varias veces entrar en un partido político. La última no hace mucho y era un partido de los Estados Unidos y siempre lo he declinado, fundamentalmente porque creo que me va a crear una serie de problemas que me puedo evitar y que no tengo ninguna necesidad de tener. Pero creo que hay gente que es cristiana, está en partidos políticos y cumple un buen papel. Es una decisión que tiene que tomar cada uno, pero tiene que tener en cuenta las dos cosas. Primero, nuestra primera lealtad es hacia el reino. Y segundo, aparte de que nuestra primera lealtad es hacia el reino, nunca podemos hacer concesiones a la vida de discípulos de Cristo. La segunda pregunta es si el pensamiento liberal clásico es un pensamiento bíblico. No es un pensamiento bíblico, pero sí está muy influido por categorías bíblicas. El pensamiento liberal clásico surge en países donde tuvo lugar la Reforma.
Hay un intento desde hace décadas de algunos católicos por decir que el liberalismo empezó con la Escuela de Salamanca en España. La Escuela de Salamanca no era ni preliberal. Es decir, hicieron alguna formulación económica que se acerca a la economía clásica, pero ni tuvieron ese pensamiento, y es hasta dudoso que se pueda hablar de una Escuela de Salamanca. El pensamiento liberal es un pensamiento que está muy influido por reformados. John Locke era, por ejemplo, hijo de un pastor evangélico y escribió más obras de teología que obras de política liberal. Y de hecho él pensaba que iba a pasar a la historia por sus comentarios bíblicos, lo que no es cierto, pero él lo creía. Y estaba muy influido en algunos aspectos porque, por ejemplo, el pensamiento liberal cree en la necesidad de separación de poderes y en la necesidad de que el poder esté dividido y esté sometido a la primacía de la ley, y todo eso deriva de la reforma protestante del siglo XVI y deriva de la Biblia. Voy a poner un ejemplo. Uno de los problemas que tenemos al sur del Río Grande, pero también al sur de los Pirineos, es que no creemos en la separación de poderes porque creemos que puede haber siempre alguien que acabe arreglando los problemas. Es decir, va a aparecer un redentor. A veces el redentor se llama Fidel Castro, a veces se llama Hugo Chávez, a veces se llama Juan Domingo Perón, a veces se llama Fujimori, a veces es el general Velasco Alvarado. Es decir, el redentor ha tenido muchos nombres, muchas tendencias y ha aparecido en los distintos países de Hispanoamérica. Y entonces creemos en esa salvación, porque venimos de una tradición hispano-católica donde el rey era absoluto, no estaba sometido a la ley, era ungido por el poder de la Iglesia Católica y se supone que solucionaba todo. Generalmente no solucionaba nada y hundía al país, pero, en fin, eso es también leyenda negra. Entonces, el pensamiento liberal partía de un principio bíblico, que es el de que el ser humano, como ser humano individual y como especie, está caído como consecuencia del pecado. Es decir, no esperemos que un redentor arregle todo, porque por muy bien que lo haga, nunca dejará de ser un pecador ni de tener en su vida las consecuencias del pecado. Y entonces lo que hay que hacer no es que el poder sea absoluto para que el redentor arregle todo. No, lo que hay que hacer es dividir y controlar el poder para evitar llegar al despotismo. Hace algo más de 2 años yo volví a leer la correspondencia de los padres fundadores de Estados Unidos. La había leído, pero la había leído siempre en porciones. Nunca la había leído de una manera de corrido y todos a la vez, que de pronto la imagen panorámica ilumina mucho más. Entonces, había 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, que los padres fundadores en Estados Unidos conocían muy bien la Biblia. Y tú lees la correspondencia entre ellos y están citando pasajes de la Biblia como si fueran 2 pastores que se escriben. La conocían muy bien, la citan continuamente, es algo que forma parte de su herencia cultural. Pero la siguiente cuestión es que uno de los pasajes que más citan, por no decir el que más citan, es el texto de Jeremías, donde Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso. Es decir, el corazón del hombre se engaña a sí mismo y tiende a engañar a los demás. Y entonces la referencia de los padres fundadores siempre es: como el corazón del hombre es engañoso, no puede haber nadie con poderes absolutos, porque siempre se convertirá en un tirano. El poder tiene que estar dividido y controlado. Y ellos crean un sistema que es lo que se conoce en inglés como checks and balance, o frenos y contrapesos en español, en el cual los distintos poderes se controlan entre sí, porque como haya una persona que controle todos los poderes, vamos hacia la tiranía sin remisión. Y en ese sentido, el liberalismo está enormemente influido por el pensamiento reformado, y algunos de los primeros autores liberales es que además eran protestantes muy convencidos y que además hasta les interesaba más la teología que otra cosa. La siguiente pregunta es: ¿el capitalismo es bíblico? Gracias. Bueno, no necesariamente tiene que ser antibíblico. El capitalismo es una forma de producción y, en principio, la forma de producción capitalista, en principio, no tiene por qué ser ni bíblica ni antibíblica. En términos de producción y de creación de riqueza, es el sistema más eficaz que conocemos,
y eso no tiene discusión. Cualquiera que lea, por ejemplo, el primer volumen del Capital de Marx, parece que es un canto al capitalismo, y él hace un canto a cómo el capitalismo ha cambiado las sociedades de una manera que ni los faraones de Egipto, ni los conquistadores españoles, etcétera, etcétera, y uno no se puede creer que está leyendo a Marx, parece que está leyendo a Ronald Reagan, o sea, es algo en ese sentido increíble. Y luego Marx se dedica a explicar cómo es el capitalismo, la forma de producción y por qué le parece que es injusto, pero en términos de creación de riqueza y de asignación de riqueza no tiene rival hasta ahora. Cuestión aparte es luego cómo se desarrolla ese capitalismo. Desde lo que sería la ortodoxia liberal, por decirlo de alguna manera, el capitalismo tiene que someterse a las leyes y no debería existir lo que se denomina un capitalismo salvaje. En la práctica, por supuesto, que el capitalismo intenta romper en muchas ocasiones las leyes y tiene que ser controlado por las leyes, y cuando no está controlado por las leyes, pues los efectos pueden ser tremendos. De modo que yo creo que la respuesta no es si es bíblico o no es bíblico, es cómo se utilice. O sea, es como si alguien me pregunta ahora si una podadora de césped es bíblica. Bueno, de entrada la Biblia no habla de podadoras de césped. No es un pecado tener una podadora de césped. La mejor manera de cortar el césped es con una podadora. Pero claro, si uno utiliza la podadora de césped para darle en la cabeza a la suegra, evidentemente es inaceptable, ¿eh? Y creo que es lo mismo que sucede con el capitalismo. Siguiente pregunta: ¿cómo poder advertir a la sociedad de las consecuencias de la ideología de género? Y hay una segunda pregunta en este mismo sentido que dice: si en el Perú se impone la ideología de género, ¿cuáles serían las medidas a tomar? Vamos a ver. La ideología de género es extraordinariamente peligrosa. Lo es de por sí, pero lo es también porque es un instrumento privilegiado y esencial de una agenda de dominio mundial, de una agenda globalista de dominio mundial, y ciertamente la única manera que ustedes tienen de advertir a la sociedad las consecuencias de la ideología de género es movilizarse continuamente para contarle a la sociedad lo que se le viene encima. Es decir, desde los padres en las escuelas a la gente que trabaja en medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si la ideología de género acaba imponiéndose, pues acabarán ustedes sumergidos en una dictadura como la que, al menos a medias, existe ya en algunos países, entre los que se encuentra el país en el que yo nací, que por si alguien lo no ha notado por mis zetas, es España. Y en ese sentido, efectivamente, la ideología de género es enormemente peligrosa, y una de las tareas mejores que en estos momentos pueden hacer es concienciar a la sociedad en la que viven de que es un peligro cualquier avance de la ideología de género. ¿Qué sucede si en el Perú se impone la ideología de género? Dios no lo quiera, porque se encontrarían con una serie de normas que son verdaderamente totalitarias y pavorosas y que ya existen en España. No solamente es que los padres se pueden ir olvidando de educar a sus hijos de acuerdo a sus principios, porque no se lo van a permitir. Es que además hay otra serie de leyes relacionadas con la ideología de género que se impondrían. Se impondría una ley de aborto, que es algo maravilloso para los que quieren controlar el crecimiento de la población, quiera la población o no, lo van a controlar. Para que ustedes hagan una idea, desde las primeras leyes de legalización del aborto en los años 80, en este planeta ha habido más de 1.400 millones de abortos. Es decir, es lo que es la población de China. Es como si un día de pronto nos levantáramos y no hubiera un chino en el mundo. Pues eso sería el equivalente a los abortos que ha habido desde los años 80, cuando se empezó a legalizar. Es una medida de disminución de la población de este planeta, cosa que no les van a decir nunca, pero que aparece en documentos que tampoco son de tan difícil acceso. Hay que reducir la población, y el aborto la reduce por centenares de millones de seres humanos, 1.400 hasta la fecha. Y es dar salida a otras leyes, como por ejemplo las leyes de violencia de género,
que en España significan que el mismo acto de violencia perpetrado por un hombre o por una mujer, en el hombre se castiga el doble que en el caso de la mujer, con lo cual desaparece el principio de igualdad ante la ley y también desaparece el principio de presunción de inocencia, porque el hombre es culpable en este tipo de actos salvo que demuestre lo contrario. Es decir, uno no es inocente salvo que demuestren que es culpable, sino que se parte de la base de que es culpable salvo que se demuestre lo contrario. Y a esa desaparición del principio de igualdad ante la ley y del principio de presunción de inocencia se une lo que se llama las leyes contra la discriminación por razón de género, que es una de tantos términos manipuladores que suenan bien, porque nadie está a favor de la discriminación por razón de género, pero luego la ley es otra cosa, que significa que si, por ejemplo, un profesor no quiere enseñar en clase la ideología de género, primero se le advierte, después se le multa, después se le suspende, después pierde el trabajo y después puede ir hasta 2 años a la cárcel. De manera que el panorama es un panorama muy serio. Por supuesto, si un día se le presentan a Alicia 2 lesbianas y le dicen que quiere que las case, pues como Alicia diga que no, porque el matrimonio homosexual es contrario a los principios de la Biblia, Alicia acabaría en un tribunal acusada de discriminación por razón de género, por ejemplo. Es decir, que el triunfo de la ideología de género es un paquete que incluye la educación, el derecho penal, el derecho civil y sobre todo una serie de sanciones ante los que no quieran capitular. Y eso, por supuesto, tienen que intentar frenarlo antes de que se convierta en leyes, porque una vez que se convierta en leyes, la lucha es muchísimo más dura. Siguiente pregunta. ¿Por qué fuerzas mayores está siendo influenciado nuestro país? Vamos a ver. Perú no es una excepción dentro del cuadro general de la agenda globalista. Es decir, Perú en estos momentos es un campo de batalla y es una trinchera de primera línea, como lo es toda Hispanoamérica. Es decir, la ideología de género en mayor o menor medida se ha impuesto en Europa, en algún caso no al 100%, a lo mejor al 70%, al 50%, al 80%, depende, pero ha avanzado muchísimo. Ha avanzado también mucho en Estados Unidos, aunque la resistencia es mucho mayor que en Europa. Y parece ser que en Asia va a ser muy difícil porque China es una enemiga encarnizada de la ideología de género, como sucede con Rusia. Y entonces el gran campo de batalla es Hispanoamérica, es decir, hay que imponer la ideología de género en Hispanoamérica y, según el plan, Hispanoamérica va con 2 o 3 años de retraso sobre lo que se suponía que iba a ser la imposición de la ideología de género. Esto se tendría que haber zanjado hace 2 o 3 años, los hispanoamericanos se han puesto borricos y no hay manera de imponérselo, y entonces esto está provocando la ira de señores como George Soros, que últimamente se ha gastado 17.000 millones de dólares, han oído bien, 17.000 millones de dólares, fundamentalmente en impulsar la ideología de género, con gente que les para los pies en Hispanoamérica, fundamentalmente evangélicos. En medio de esa situación, la situación de los países es muy complicada, porque los organismos internacionales o determinados gobiernos subordinan, condicionan la ayuda a determinados países al hecho de que acepten la ideología de género en sus leyes. Entonces, claro, en un momento determinado, Argentina, que no tenía en sus planes el matrimonio homosexual ni por aproximación, pero que quiebra económicamente con Cristina Fernández de Kirchner, necesita que le renueven créditos internacionales. Y entonces a Cristina le dicen, bueno, le vamos a renovar los créditos, pero usted va a aprobar el matrimonio homosexual. Y Cristina lo aprueba. En un momento determinado, Macri, que lo hizo muy mal porque todo lo que tenía que hacer no lo hizo, y claro, llega un momento en que ya no lo puedes hacer, se encuentra con una situación de Argentina de nuevo en quiebra. Y entonces el Banco Mundial concede algún préstamo con cuentagotas, pero el aborto se va a legalizar en Argentina. El problema es que hay una gran movilización popular, sobre todo muy encabezada
por las iglesias evangélicas y el aborto acaba derrotado en el poder legislativo en Argentina. Y entonces la historia es cuándo vamos a poder lanzar el siguiente ataque. Pero el gran problema, y este es un problema muy serio, independientemente de que uno sea evangélico, sea cristiano o no crea en nada, es un problema de soberanía nacional. Es decir, al final las naciones de Hispanoamérica tienen que soportar presiones para aprobar unas leyes que no son las que quiere la mayoría de la población, porque hay una serie de organismos supranacionales que se las quieren imponer y que aprovechan la situación mala económica y social y política de esos países para imponerla. Y permítanme que les cuente dos ejemplos. El primer ejemplo a mí me lo contó una de las personas que lo vivió en primera persona. Hace unos años vino a la ciudad del sur de Estados Unidos, donde yo vivo, a darme la medalla de oro del Congreso de su país. Era de una república hispanoamericana, no era el Perú. Y le invité a cenar y mientras estábamos cenando me dice que había tenido un encontronazo muy fuerte con la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en la que le tuvo que decir: señora Clinton, no vamos a aprobar las leyes de ideología de género en este país porque este país es pro familia y es contrario, y deje usted de presionarnos. Pero me contaba que las presiones habían sido insoportables. Y es un país con menor población que el Perú, en fin, más fácil de presionar, si se quiere más estable, pero en cualquier caso al que se puede presionar. El otro país es Kenia. En un momento determinado el presidente Obama decidió recuperar sus raíces africanas. Tiene unas raíces blancas, su madre era blanquísima como el papel, pero decidió recuperar las raíces negras y entonces se fue a Kenia. Y cuando el presidente de Kenia lo recibe en el aeropuerto, el presidente de Kenia le dice: señor presidente Obama, deje usted de presionarnos para que aprobemos las leyes de ideología de género, porque este país cree en la familia y no las vamos a aprobar, y no nos siga presionando. Entonces, esta es una labor continua de presión, y aunque solo fuera por patriotismo y por sentido de la dignidad nacional, nadie debería de aceptar la imposición de las leyes de género, independientemente de que crea en la familia, de que sea cristiano, de que crea en los valores bíblicos o lo que sea, aunque sea un ateo. Simplemente por dignidad nacional, ningún país puede aceptar que las leyes de su país la dicte un poder que es un poder extranacional y que le impone esas leyes. Eso es absolutamente intolerable y eso es indigno. Y es un ejemplo de neocolonialismo vergonzoso. Última pregunta que tengo, pero no sé si hay más ahí. Me lo estaba temiendo, ¿eh? Dice: ¿podría darnos un ejemplo más claro de testificar? Mire, hay millones, millones. Si tiene usted un pariente que está pasando un mal rato porque le ha dejado su mujer, le puede usted hablar de la paz que puede encontrar con Cristo. Si conoce una persona enferma, puede acompañarla hablándole de Jesús. Si conoce el caso de un niño abandonado, hay un padre para ese niño que está en los cielos. Es decir, las posibilidades de testificar son casi infinitas, casi infinitas. Y si no las aprovechamos es porque estamos en otras cosas. Por ejemplo, nos parece más interesante comentar el último partido de fútbol con el vecino. A mí, como el fútbol nunca me ha interesado, seguramente nunca me van a pillar en eso, pero bueno. Pero podría hablar con el vecino sobre el último libro que he leído o la última película que me ha gustado o cosas de ese tipo. Posibilidades para testificar son verdaderamente ilimitadas. Vamos a ver, como cristianos deberíamos ver positivamente la intervención internacional de los países del primer mundo en esta parte del continente. No estamos yendo contra la soberanía de los pueblos. Bueno, vamos a ver, en la parte del mundo donde yo vivo, en concreto donde vivo, no en todo el país, sino en la parte del país donde yo vivo, hay todo un sector de la población que, si por ellos fuera, el ejército de los Estados Unidos estaría interviniendo hasta en el Polo Norte. Es decir, parece que la solución que ven para los problemas del mundo es que aparezcan los marines a tiro limpio que van a solucionar todo. Yo generalmente mis juicios, dado que parte de mi trabajo es como analista,
son bastante más sosegados. Si ustedes tienen la curiosidad de ver las intervenciones humanitarias, entre comillas, las llamadas intervenciones humanitarias de los últimos 20 años, el término intervención humanitaria es un término que inventan los británicos para invadir Bosnia sin ningún tipo de autorización de la Organización Naciones Unidas. Todas las llamadas intervenciones humanitarias han sido un desastre humanitario mayor que el mal que pretendían corregir. Es decir, la invasión de Afganistán, la invasión de Irak, la invasión de Libia, la acción en Sudán y Eritrea, etcétera, 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 han dado un resultado peor. Es verdad que en muchos casos desapareció un tirano repugnante, como podía ser Saddam Hussein en Irak o Gaddafi en Libia, etcétera, etcétera, pero la situación es muchísimo peor. Y además desaparece de los medios de comunicación de manera que no nos enteramos de lo que pasa. Nadie se acuerda de Libia. Es decir, en su momento vimos la invasión en Libia, se aplaudió porque iban a acabar con Gaddafi, vimos las imágenes del coronel Gaddafi cuando lo asesinaban y no volvimos a hablar de ello. Ese país está dividido en estos momentos, sigue en guerra civil, se ha convertido en un estado fallido y se sigue asesinando gente y además se trafica con seres humanos, en el sentido de subastarlos como esclavos. De modo que la intervención humanitaria, el régimen de Gaddafi no es el régimen bajo el que a mí me gustaría vivir, pero vamos, si tengo que escoger entre Gaddafi o lo que ha venido después, vamos, me quedo con Gaddafi con los ojos cerrados. Y lo mismo podría decir del resto de los países. Entonces yo personalmente soy muy escéptico en cuanto a las supuestas intervenciones humanitarias, sobre todo cuando además no las decide un organismo como Naciones Unidas, sino que la decide un país que decide salvar al otro arrasándolo totalmente, que es una manera de salvarte como mínimo llamativa. Por supuesto, estoy convencido de que hay gente que no compartirá este punto de vista y es muy respetable su opinión, pero yo solamente invito a que la gente vea lo que han sido las intervenciones humanitarias de los últimos 20 años. Porque es de eso de oír que mi país lo van a intervenir humanitariamente y buscar a qué país huyo. O sea, realmente es lo realista. Si alguna vez, Dios no lo quiera, oyen que en Perú van a intervenir humanitariamente, abandonen el país antes de que intervengan humanitariamente. Y no estoy hablando en absoluto de manera irónica. Es que es así. Y Dios quiera que jamás suceda. Porque los países donde se ha intervenido humanitariamente, lo que ha quedado es verdaderamente la calcinación. ¿Sería positivo que una denominación o un pastor líder dé sus preferencias políticas en la congregación o incentive a los feligreses a seguir a ciertos personajes políticos desde el púlpito? Bueno, esto es opinable, yo lo veo muy negativo. Yo creo que la función de un pastor es ser pastor. Y si quiere dedicarse a la política, que se dedique a la política y que deje de ser pastor. O sea, es una cosa que me parece clarísima. Entonces, si una persona que ha sido pastor a lo largo de su vida, de pronto siente el llamamiento a dedicarse a la política, que se dedique a la política. Pero, como dice un refrán español, no se puede estar en la procesión y repicando. Es decir, no puedes estar pastoreando una iglesia y al mismo tiempo ser miembro del Congreso o siendo ministro. Lo siento mucho, y los ejemplos que conozco en que eso ha terminado muy mal para el pastor y ha terminado muy mal para la congregación son muy numerosos. Ahora, si una persona es pastor y siente que el Señor le dice que vaya a meterse en política, es una cuestión entre él y el Señor, pero no creo que se puedan sumar las dos cosas. Segundo, yo no creo que la Iglesia deba en un momento determinado de apoyar a un político u a otro político, salvo, no sé, situaciones muy, muy excepcionales. La misión de la Iglesia es testificar. La misión de la Iglesia es enseñar y formar en la palabra de Dios. Y la gente de la Iglesia tiene que decidir si efectivamente vota o no, porque si una persona decide en conciencia no votar, hace muy bien, no está obligada a votar, si en conciencia no lo ve. Pero si decide votar, pues efectivamente que esa persona vote de acuerdo con la enseñanza que aparece en la Biblia. Pero yo reconozco que cuando veo por algunas iglesias, por ejemplo en el país en el que yo vivo, que van apareciendo candidatos políticos a mostrar su panorama, a mí me parece que en la iglesia se han despistado un poco, porque esa no es la finalidad de la iglesia.
Como la finalidad de la Iglesia pues tampoco sería, yo que sé, que apareciera la gente de Amway o de Herbalife para mostrar a la gente de la Iglesia cómo hacerse rica, por ejemplo. O sea, es que esa no es la función de la Iglesia. La gente viene a la Iglesia a orar, a escuchar la palabra de Dios y aprenderla, a alabar a Dios y no a escuchar a un candidato político. Si luego la gente que está en la Iglesia quiere ir a un meeting de un candidato político, lo escucha, le convence y lo vota, me parece muy bien, pero no es la función de la Iglesia. Y en ese sentido, sinceramente, tengo una opinión bastante clara. Vemos cada vez que hay muchos hermanos en Cristo, en especial pastores, que se están dedicando más a la política que al rebaño, para el cual han sido llamados a pastorear. ¿A qué cree que se debe este acercamiento a la política y el alejamiento del llamado espiritual? Bueno, de entrada eso me parece un enorme error, o sea, quiero insistir en ello. Yo no tengo nada en contra de que una persona que ha sido pastor durante años de pronto sienta un llamamiento político y se dedique a la política. Eso me parece correcto, puede darse el caso, pero no creo que sean dos cosas compatibles. Y cuando de pronto una persona decide hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues va subida a la vez en dos caballos y se va a dar un golpe muy grande y lamentablemente va a haber gente que lo va a padecer. Porque el llamamiento de la Iglesia es un llamamiento universal, no es un llamamiento a un partido. Y Jesús, en su grupo, lo mismo tenía gente que parecía que eran nacionalistas judíos, como era el caso de Simón Cananista, que tenía a Mateo, que era un colaborador con los romanos. Y a los dos les dijo que tenían que dejar lo que estaban haciendo para seguir. Y no decidió que el grupo de los 12 pues era un grupo que estaba más cercano a la izquierda o estaba más cercano a la derecha, sino que siguió el principio expresado en Lucas 13, versículos del 1 en adelante, de que si no os convertís, pereceréis. Y eso es algo que tiene que quedar claro. Y cuando no se sabe marcar sabia y sagazmente la distancia entre la política y la fe, pues se puede hacer mucho daño. Con la mejor intención, seguramente, pero se puede hacer mucho daño, porque nuestro llamamiento es un llamamiento al arrepentimiento de todos, no al voto de alguien. Y eso tiene que quedar muy claro. ¿Cuál es la mejor manera de organizar un grupo de acción dentro de la Iglesia y empezar a actuar para crear el cambio? Depende de aquello que quieran cambiar. En muchos casos está muy relacionado con la necesidad que tienen cerca. Por ejemplo, una iglesita que estuviera en un ámbito rural donde a lo mejor no hay escuelas, pues tendría que buscar la manera de crear una pequeña escuelita. Y a lo mejor es una iglesia pequeña, a lo mejor es en una zona rural, a lo mejor no podrían pagar mucho a un maestro, pero a lo mejor que podrían hacer por ese pueblecito, aparte de tener abierta la iglesia, sería crear una escuelita. Y sería muy bueno. A lo mejor, en el caso de esta iglesia en concreto, pues no necesitan crear una escuela, pero ya tienen personas que trabajan con homeschooling, con educación casera. Y a lo mejor la idea sería enseñar, ayudar y a estimular a otra gente para seguir ese modelo de educación. Y luego tendrían que ver las necesidades que hay alrededor de esta iglesia y de las otras iglesias locales que están conectadas con esta iglesia. Es decir, ¿cuáles son algunos de los problemas que tienen cerca? ¿Tienen un problema, por ejemplo, de jóvenes absolutamente despistados en esta vida? Y habría la posibilidad de hablar con ellos porque hay un parque cerca donde se reúne y uno puede intentar testificarles. El problema a lo mejor es que conocen gente que vive sola y que es anciana y que tiene dificultad para valerse y esa gente necesita ayuda y dentro de la iglesia se puede acabar formando un pequeño grupo que esté ayudando a esos ancianos o a gente que tiene algún tipo de minusvalía. Pues depende. Les voy a dar dos ejemplos de la etapa inmediatamente posterior a cuando yo me convertí. Y yo personalmente estoy muy convencido de lo que les voy a decir. Había dos actividades, sobre todo una de ellas a las que yo me entregué y le di muchas horas durante años en esa época, y creo que esto nunca lo he contado en público, o sea que se van a enterar ustedes por primera vez.
Una era un pequeño hogar de ancianas evangélico que había en Madrid. Y yo procuraba ir a visitar a las ancianas una vez al mes. Con otro grupito de jóvenes, no éramos muchos, íbamos a verlas algún sábado por la tarde, estábamos con ellas, orábamos un ratito, cantábamos unos himnos. Cuando nos íbamos, la cara de las ancianas era luminosa. Parecía que se reflejaba el sol en ellas. Hace un par de días me enteré de que habían cerrado este hogar y me dio una pena inmensa, pero teniendo en cuenta que dependía de una denominación que ha empezado a casar parejas homosexuales, no me extraña que al mismo tiempo que casan parejas homosexuales hayan cerrado seguramente lo mejor que tenían, que era un hogar para ancianas. Pues esa es una manera de cambiar y de cambiar con el amor de Cristo donde viven. La otra cuestión era una pequeña misión que todavía existe en España, que se dedicaba a grabar materiales para ciegos. El director de la misión era el anciano de una iglesia, había tenido un accidente de automóvil, se le habían desprendido las retinas y quedó ciego. Y mientras estaba en el hospital, porque había quedado ciego y estaba convaleciendo, escuchó un programa en francés que hablaba de una organización que intentaba comunicar el evangelio para ciegos y creó una igual en España. Y yo iba 3 tardes a la semana a grabar materiales para ciegos. Debí de grabar casi toda la Biblia y grabé un montón de libros evangélicos. En un momento determinado, pues ya tuve que dejar de hacerlo, pero durante años estuve haciendo eso. Yo personalmente estoy convencido, no tienen ustedes por qué compartir mi opinión, pero yo estoy convencido de que de las mejores cosas que yo he hecho desde que me convertí, no son mis libros, mis conferencias o mis seminarios, sino el tiempo que yo dedicaba voluntaria y anónimamente todas las semanas a los ciegos o voluntaria y anónimamente todos los meses a aquellas ancianas. Y por supuesto la gente no me conoce por eso, nadie me va a felicitar, salvo el director de aquella misión, que ya está con el Señor hace años, por el hecho de que yo diera esas horas, pero una cosa es cómo valora la gente las cosas y otra es cómo las valora el Señor. Y desgraciadamente ha habido una malísima educación en cuanto al servicio cristiano. Y a la creencia de que el servicio cristiano es lo que otros ven, lo que otros alaban y lo que te hace sentirte importante y superior a los demás. Eso no es una enseñanza cristiana. Lo que verdaderamente importa, sirve a Dios y al prójimo y va a servir a la sociedad, es aquel trabajo que ustedes hagan por amor hacia aquellas personas que tienen una necesidad, a pesar de que es posible que la gente no sepa nunca que ustedes lo han hecho, o no le den importancia, o les parezca que es una pérdida de tiempo. Pero cada hora que ustedes en un momento determinado pasen, llevando las cargas de los otros, ayudando a la gente a no sentirse sola, comunicándoles el amor y la esperanza de Jesús. Eso es mucho más importante que la hora que yo puedo pasar desde un púlpito enseñándoles a ustedes, aunque ustedes no lo crean. Y eso es enormemente importante y tenemos que recuperarlo, porque el problema es que hemos acabado creando una imagen del ministerio falsa. Y es la idea de que cuanto más te conocen, más te proclaman, más maravilloso pareces, mejor es. No, a veces eso es una pompa de jabón de vanidad que acaba estallando siempre. Yo he visto estallar muchas en los últimos 40 años. Pero aquello que ustedes sepan dar a esta sociedad en amor, el tiempo que pasen con un anciano, el tiempo que pasen con un enfermo, con un niño, el tiempo que pasen con una persona cercana o lejana comunicándole el Evangelio de Jesús, el tiempo que ustedes puedan dedicar quizá a enseñar a una persona a leer y escribir y a que empiece a leer las primeras frases a partir de la Biblia, cualquiera de esos tiempos, aunque otros no los conozcan, aunque no aparezcan ustedes en la televisión, aunque no los consideren el top one de espiritualidad, delante del Señor eso es muchísimo más grande. Y ahí se ve muchísimo más la labor de Jesús que en todo lo demás.
Y es algo que de verdad tenemos que recuperar, porque lo hemos ido perdiendo. Hemos acabado confundiendo el ministerio con el circo, y son dos cosas muy distintas. Y muchas veces me temo que incluso hay pastores, supongo que hay casos que es por buena fe, pero incluso hay pastores que entran en política porque han olvidado la grandeza de su ministerio. Y de pronto la política, pues hombre, si te sacan en televisión y todo eso, te conocen más. Pero si no vamos a recibir recompensa en el reino de los cielos porque nos conozcan más. Si nadie tiene un dossier en los cielos para ver las veces que hemos salido en prensa, o si hemos escrito libros que son bestsellers, si nada de eso tiene realmente importancia, si lo único que va a quedar y que permanece al final es la fe, la esperanza y el amor, y lo más grande es el amor, como dice Pablo en 1 Corintios 13. Si quieren ustedes cambiar esta sociedad y transformarla y realmente servir al Señor y al prójimo, sirvan por amor y con amor. Y mientras no recuperemos eso, estamos perdiendo el tiempo, o como dicen en mi país de origen, tocando el violón. Esa es la realidad. De manera que ¿cómo empezamos a organizar? Si no existe una fórmula, empiecen a organizarse. Si conocen ustedes niños, ancianos, personas con minusvalías físicas, gente que necesita ayuda de cualquier tipo, empiecen a moverse, aunque empiecen 2 personas dentro de la iglesia. No se preocupen, que si la cosa es de Dios seguirá adelante, va a llegar un momento en que estarán desbordados, pero eso va a cambiar su sociedad y la va a cambiar de una manera positiva. Vamos a ver, ¿cómo evitar en nuestro país lo que sucedió en Alemania, que pasó de ser un pueblo reformado a un pueblo que apoyó a Hitler? Bueno, Hitler no era alemán, ustedes saben, bueno, si no lo saben se lo digo yo, Hitler era austriaco. De los austríacos, que son gente peculiar, mayoritariamente católica, aunque hay un sector importante de protestantes, se suele decir que es un pueblo de mucho talento porque ha conseguido convencer al resto de la humanidad de que Hitler era alemán y de que Mozart era austríaco. Bueno, Mozart no era austríaco y Hitler no era alemán. Es decir, que los austríacos lo hayan hecho conscientemente o no ha sido así. Vamos a ver. Cuando Hitler llega al poder en Alemania, se produce una división por razones religiosas. Hitler llega al poder en Alemania porque le apoya un partido católico, que es el partido del Zentrum, y que recibe instrucciones directas de la Santa Sede de apoyar a Hitler para la Cancillería. Y al poco tiempo de llegar Hitler al poder, la primera potencia que reconoce a Hitler es la Santa Sede, que firma un concordato con Hitler. ¿Por qué lo hace la Santa Sede? Fundamentalmente porque pensaban que Hitler iba a ser un valladar contra el comunismo, porque era muy anticomunista. El resto les traía sin cuidado. ¿Y por qué les traía sin cuidado? Pues porque las primeras leyes antisemitas de Hitler eran leyes católicas. Las leyes de Nuremberg del año 35 son una copia de las leyes antisemitas de la Iglesia Católica, no solo durante la Edad Media, sino hasta la generación inmediatamente anterior a Hitler. Y en ese sentido son una copia y son leyes antisemitas que existían en países católicos como Polonia, que era muchísimo más antisemita que Alemania. Yo recuerdo, hará quizá 20 años, en unas entrevistas largas con el que era presidente de la comunidad judía en España, Max Masin, que perdió a casi toda la familia en el Holocausto, y me decía, los polacos eran mucho más antisemitas y eran mucho peores que los alemanes, y es verdad. Lo que pasa es que luego a los polacos los invadieron y, en fin, eso permite que se les mire con cierta benevolencia. Dentro de lo que fueron católicos, en Alemania apoyaron a Hitler, pero prácticamente con muy pocas excepciones y ya avanzada la guerra. En el caso de los protestantes se produjo una división. Es decir, hubo aproximadamente un tercio que consideró que Hitler era un personaje positivo, porque iba a parar el comunismo. Hubo un tercio que no lo consideraba positivo, pero que consideró que no se iba a meter en política, es decir, su problema era dentro de la Iglesia y punto. Y hubo un tercio que se opuso a Hitler y que fue lo más opuesto al nazismo.
y que era lo que se llamaba la Bekennende Kirche, la iglesia confesante alemana, que eran evangélicos, y era donde estaba Dietrich Bonhoeffer y donde estaba, por ejemplo, Martin Niemöller, que Hitler le llamaba mi prisionero particular. Era un pastor de Berlín que empezó a predicar seguida al rabí judío Jesús de Nazaret, lo cual, si lo dices en Lima un domingo por la mañana no pasa nada, a lo mejor hasta queda bien, pero claro, decirlo en Berlín en el año 33-34 era otra cuestión. Y al inicio de la llegada de Hitler al poder detuvieron a Martin Niemöller. Como los tribunales todavía no los controlaban los nazis, a Martin Niemöller lo pusieron en libertad, y apenas salía Martin Niemöller del tribunal en libertad le esperaba un automóvil de la Gestapo que lo detuvo y se lo llevó a un campo de concentración donde estuvo hasta el final de la guerra. Y en aquella época, que todavía no había estallado la Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía la costumbre de reunir el día de su cumpleaños a los mariscales y les concedía un deseo. Esto suena casi a cuento de hadas, pero en fin, Hitler era peculiar, ¿no? Y entonces uno de los mariscales veteranos de Alemania, que además había sido uno de los héroes de la Primera Guerra Mundial, que se llamaba von Mackensen, le dijo: Mein Führer, yo quiero la libertad de Martin Niemöller. Y Hitler le contestó: no puedo poner en libertad a Martin Niemöller porque Martin Niemöller es mi prisionero particular. Y se pasó toda la guerra como el prisionero particular de Hitler, que no sabían si matarlo, dejarlo en libertad, porque a saber cuál era el capricho del Führer. ¿Cómo evitar una situación así? Yo creo que la gente que se aferró a las Escrituras actuó con una enorme dignidad en una situación de tremendo peligro. Y, por ejemplo, la gente que tenga la oportunidad de ver una película que se llama Sofía Scholl, que creo que se puede encontrar, es una película de hace no muchos años y es la historia de todo un grupo de adolescentes mayoritariamente evangélicos, había algún católico, pero mayoritariamente evangélicos, que estaban en la oposición no violenta a Hitler. Pues puede ver que efectivamente cuando uno se aferra a las Escrituras, uno es fiel a las Escrituras y aplica el principio de Hechos 5, 28, 29 de obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo poder actuar frente a la decisión de un presidente que decide dar órdenes o decretos de persecución? Pues hay que buscar la dirección del Señor. Yo creo que en medio de una situación de persecución, en la medida en que legalmente se pueda hacer, hay que intentar que se deroguen esas leyes, y creo que hay leyes que además se van a llamar de libertad religiosa, que van a empezar a promulgarse ya y que van a intentar acabar con la libertad religiosa, y mientras haya posibilidad de actuar en los tribunales hay que oponerse a ello. Y creo que si en un momento determinado se produce una situación de persecución, pues tendremos que ponernos en manos del Señor y ver cómo actuamos cada uno de nosotros. Es decir, no vamos a dejar de proclamar el Evangelio. Podemos intentar ver cómo proclamar ese Evangelio sin necesariamente chocar con las leyes. Si no nos dejan tener reuniones públicas, nos reuniremos en las casas. Si no podemos comprar Biblias en librerías, las traeremos de contrabando. En fin, eso depende, pero en cualquiera de los casos lo que es bastante claro es que en última instancia vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Siguiente. ¿Cuánto ayudaría a la nación del Perú tener políticos cristianos que realmente defienden los valores? Pues mucho menos que cristianos anónimos por millones que están viviendo la vida de discípulos. No quiero desanimar a nadie que quiera ser político, y que además sea cristiano y que defienda unos valores. No estoy en contra de ello, pero quiero ser realista. Infinitamente menos que el pueblo de Dios moviéndose al servicio de Dios en el punto en el que se encuentra. Insisto en ello, no tengo la menor duda. ¿Por qué es un gran error unir la Iglesia con el Estado? Es un inmenso error, no ha dado nunca buen resultado. Y posiblemente una de las cosas mejores, a la Iglesia Católica le encantaba porque era someter al Estado a sus intereses, pero esa es una de las maldiciones que han pesado sobre nuestra cultura. Pero uno de los grandes logros, estoy convencido de ello, de los padres fundadores en Estados Unidos fue separar la Iglesia del Estado. No tener una Iglesia oficial, permitir la libertad de culto
y al mismo tiempo no permitir que ninguna confesión pudiera dictar a un Estado lo que tenía que hacer, ni tampoco al Estado que pudiera coartar esa libertad de expresión.